Listo, pues bienvenidos de nuevo al segundo episodio de esta pequeña temporada de Puercast, en la cual estaremos entrevistando a varios percusionistas representativos del país, ensambles. Está en su primera temporada, su segundo capítulo. Tenemos como invitado a alguien originario de Acapulco, Guerrero. Percusionista ahorita principalmente está en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, todo lo demás, no sé si me permita después colgarlo en la descripción del video. Pero bueno, recibamos a Héctor Flores. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, Chris? Qué gusto. Bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Tengo acá bastantes de tus cosas que has hecho, que me enviaste, de las cuales hablaremos. No sé si pueda yo dejar esto en los links. Claro, por favor, sí. Para que ahí quede todo, ¿vale? Entonces, pues empecemos. Eres originario de Guerrero, ¿no? Te formas a los 6 años. ¿Cómo empiezas? Bueno, mira, yo tuve la fortuna de que mi abuelo materno era músico, era pianista, entonces crecí muy cercano a él. Era de esas familias, mi familia era de esas hogares en donde, aunque no vivíamos en la misma casa, éramos muy cercanos. Claro. ¿No? Entonces, al estar cerca de mi abuelo, siempre tuve esa cercanía a los instrumentos musicales y a la música, ¿no? Uh-huh. Y siempre tuve, una atracción hacia los instrumentos, principalmente a los instrumentos de percusión, pero también al piano. Mi abuelo era, como ya lo dije, era pianista, había pianos en su casa, pero siempre yo quería agarrar las sartenes y las cubetas y tocar y cantaba, ¿no? Y mis papás no son músicos, y digo, yo tuve la fortuna de crecer con mis papás, pero siempre quería estar con mi abuelo, ¿no? Siempre llamaba más mi atención estar con él, ¿no? Y creo que no me acuerdo cuándo escogí la música o cuándo fue siquiera mi primera clase de música, ¿no? No me acuerdo quién me enseñó a leer música. Seguramente fue mi abuelo. Uh-huh. Pero bueno, esto lo digo nada más porque así fue, ¿no? ¿Era pianista, concertista o algo así? ¿O? No, primeramente era músico popular. Uh-huh. Él en su momento, cuando fue muy joven, él radicaba en la Ciudad de México y fue pianista de muchos artistas y muchas variedades que le llaman de aquel tiempo, de los 70s, 80s. Y después se hizo director de la Escuela Estatal de Música y entonces hizo mucha carrera como docente, ¿no? Qué padre. Y bueno, en ese tiempo tenía también su academia de música, academia de piano, uh-huh, ¿no? En Acapulco y siempre fue siempre tuve acceso y por eso me siento muy afortunado, ¿no? Claro. Muy afortunado porque no solamente tuve la guía de él musical, sino la orientación de cómo, no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Eso lo tuve bien claro gracias a él, ¿no? Tanto que cuando ya estaba yo teniendo, a pesar de que era muy jovencito, él me dijo, mira, a ver, si quieres tomar esto en serio, tienes que irte ya a tomar una educación mucho más seria de lo que educación musical mucho más seria de lo que tienes aquí en Acapulco, ¿no? Entonces, debes de ir a otro lugar porque si no, aquí no vas a poder lograr concretar lo que quieres, ¿no? En ese tiempo yo más o menos, yo tenía 13 años uh-huh, y ya sabía que quería especializarme en la orquesta sinfónica, ¿no? Y uh-huh, entonces él dijo, bueno, aquí no hay forma de que recibas esa formación y te tienes que ir lo más pronto, ¿no? En ese tiempo, como ya lo digo, era prácticamente un niño y mis papás no mucho querían. Él me ayudó a convencer a mis papás y me vine acá a Jalapa, ¿no? Hace 20 años, 21 años. Entonces, sí, fue gracias a él. Si soy músico es gracias a él, ¿no? Qué bueno. Mi abuelo. ¿Llegaste aquí a qué edad? Llegué aquí, estaba por cumplir 15 años. En el 2004. Uh-huh. En el 2004 llegué.
hace 19 años, no 21 años, hace 19 años y llegué, estaba por cumplir 15 años, llegué al ciclo inicial en la Facultad de Música. Y bueno, eso me ayudó muchísimo porque allá en Guerrero pues ya había tomado clases de solfeo y de materias teóricas, bueno, de armonía y entonces al repetirlas acá pues obviamente fue una alimentación constante, ¿no? Volver a desde el principio otra vez y como que reafirmé muchas cosas, ¿no? Y eso me ayudó a ganar tiempo para estudiar mucho percusión, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, ¿cómo te enteras de Jalapa? ¿O por qué Jalapa? Bueno, la verdad es que yo me vine a ciegas porque en ese tiempo la cercanía que tiene Acapulco y Guerrero con la Ciudad de México es, vamos, la distancia es muy angosta. Es, de hecho, casi la misma distancia de aquí de Jalapa a la Ciudad de México, pero en ese tiempo, nada más que del lado del Pacífico, ¿no? En ese tiempo yo quería irme a la Ciudad de México y lo que yo quería era estar en la Ciudad de México sin saber nada más porque quería, yo decía, no, pues es que yo me quiero ir al Conservatorio, ¿no? Nacional de Música o a la facultad, a la UNAM, ¿no? La no sabías quién daba clases. En realidad no sabía nada más decía que yo quería eso, ¿no? Porque era... siquiera decir la palabra conservatorio ya se escuchaba muy, cuando en realidad no sabía el significado, ¿no? Aquí la Facultad de Música de hecho es un conservatorio. Claro, en ese entonces. Exacto, no era sí, ¿no? Entonces nada más es el nombre el que. Y por la edad y al no tener familia en la Ciudad de México, no tenía nada de familia en la Ciudad de México, ahora ya, pero en ese tiempo no, y por lo joven que estaba, mis papás no me dejaron ir a la Ciudad de México, ¿no? Y aquí sí tenía familia, entonces me dijeron, bueno, si te quieres ir, si es la situación, te vas a Jalapa, ¿no? Porque ahí la ciudad es más pequeña, es mucho más tranquila, la vida es mucho más tranquila y hay familia que te puede, pues estar de repente ahí viendo, ¿no? Claro. Y esa fue la única razón, ¿no? Sí. Y yo no sabía absolutamente nada. No había otras opciones como tal, ¿no? Llegaste. Sí, no, exacto. Yo llegué así y bueno... Con el paso del tiempo me di cuenta que, bueno, eso me ayudó bastante sin saber por muchas razones que ahorita podemos platicar, pero ahora lo agradezco demasiado, ¿no? He tenido mucha suerte en ese sentido porque sobre todo en aquel tiempo, ahora pues ya crecí y conozco un poquito más y bueno, no todo depende de la suerte, también del esfuerzo de uno, ¿no? Pero... En aquel tiempo sí tuve mucho tino o mucha suerte. Fui muy afortunado en ir como por un caminito. No digo el camino correcto o perfecto, pero sí un caminito que más o menos me hacía ver con claridad muchas cosas, ¿no? Claro. Y llegas a Jalapa y ¿con qué te encuentras? ¿Cómo era el nivel? ¿Quiénes eran los maestros en ese entonces? ¿Quiénes fueron tus maestros aquí? Mira, yo puedo decir que estudié con casi todos los maestros de aquí de Jalapa, percusionistas. Jesús Reyes fue mi maestro principal o titular, por así decirlo, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Pero casi cuando entré a la Facultad de Música, ya no me acuerdo si fue al año siguiente o incluso al semestre siguiente, entré a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, a la OSGEP, que todavía tiene ese nombre, ¿no? Sí, ahí estoy. Y ahí estuve, pues casi todo mi tiempo aquí en Jalapa estuve en la OSGEP. Y ahí en ese tiempo, en aquel entonces, Rodrigo Álvarez tocaba, era el maestro y el jefe de la sección, el principal. Entonces, aunque no fue mi maestro formalmente o institucionalmente, yo lo considero uno de mis maestros porque tuve la fortuna de tocar con él todos los días y aprendí muchísimo de él, ¿no? De hecho, es la fecha, el día de hoy, que siento que hay algunas cosas que aprendí de él, que de un entendimiento, como por ejemplo, cómo abordar un platillo suspendido, ¿no? Para mí fue, hablando ya de cosas un poquito más profundas y más técnicas, para mí escuchar el sonido que él producía en los platillos, o sea, no estoy hablando de los platillos de choque o no, en un platillo suspendido,
siempre llamó mi atención cómo Rodrigo se aproximaba a los platillos suspendidos, ¿no? Esa fue, y siempre se lo he dicho, ¿no? Si algo puedo decir que aprendí de ti fue a tocar los platillos suspendidos, ¿no? Sí, y otras claro. cosas. Pero, bueno, lo considero mi maestro también, ¿no? También, en ese tiempo, René Pérez Casas también tenía muchísimos alumnos, ¿no? Y yo con esa... A la fecha. A la fecha. Pero en ese tiempo, yo por siempre querer aprender y querer, bueno, aquí en realidad aprendí a tocar marimba a 4 baquetas, la marimba de concierto, ¿no? Más que la folclórica. En realidad no me considero, no puedo decir que puedo tocar la marimba folclórica y los sones, la marimba tradicional como tal, ¿no? Más aún cuando hay tanta gente tan buena, ¿no? Pero aquí aprendí a tocar la marimba y yo puedo decir que René fue el que me ayudó y me llevó y fue mi guía técnica de alguna manera, ¿no? Porque entraba a sus clases, me gustaba entrar a las clases de estudio que tenía él y siempre estaba pendiente de cuáles eran las actividades. Nunca entré al ensamble de percusiones como tal porque, a decir verdad, no llamaba mucho mi atención porque tenía otros intereses, pero también puedo decir que aprendí bastante de él, ¿no? Claro. Y después vinieron otros maestros con el tiempo, incluso de la Ciudad de México, que por azares del destino y por esta situación que estaba yo ya aquí en Jalapa, había muchas personas aquí que trabajando en la Sinfónica de Jalapa, como Carlos Miguel Prieto, que era el director titular en ese tiempo y que después se fue a México. Y después yo comencé a ir a México también y ahí comencé a tomar clases con Julián Romero, con Gabriela Jiménez, con Armando Cerquera. Entonces, en mi formación de 6 años aquí en México, en lo que estuve en Jalapa, puedo decir, puedo decir que tuve muchos maestros. Otro de ellos, alguien que fue un pilar indiscutible y muy importante, fue Alvin Claro. Kruger, ¿no? Porque con él no solamente tenía una formación técnica y de interpretación de los instrumentos de percusión, sino también fue un maestro que me enseñó a cómo estudiar, cómo explorar herramientas de trabajo no solo técnicas, sino también como un entendimiento musical de cómo abordar una obra, cómo incubar la información o las ideas que estaban viniendo a mi cabeza, cómo saber si no eran ideas absurdas, ¿no? Cómo pueden ser cómo una idea puede ser funcional o no, ¿no? Es decir, uno siempre tiene muchas preguntas a la fecha. Yo creo que toda nuestra carrera profesional está siempre llena de preguntas y dudas e incertidumbres, pero él me enseñó mucho, no solamente aspectos técnicos, sobre todo en los timbales, pero también cómo iniciar un proceso y cómo hacer todo lo posible para que ese proceso llegue tenga una buena la conclusión que nosotros queremos, ¿no? Claro. Y entonces él fue un pilar indiscutible en mi carrera, ¿no? En mi formación y a la fecha todavía, ¿no? Sí. Entonces sí, tuve muchos maestros. Otra de las fortunas que tuve, ¿no? Que tuve acceso a ellos y cuando no tenía acceso a ellos, yo busqué la forma de tener acceso a ellos. Siempre he sido muy terco en ese sentido, soy como muy necio, ¿no? Y me gusta, si quiero conocer a alguien, o sea, es decir, tomar clase con alguien o ver la forma de cómo hace alguien las cosas, me gusta mucho acercarme. Claro, y eso es lo que hay que hacer realmente, ¿no? Así es. Oye, y bueno, hablando ahora, pasando como de tus maestros, una pregunta que generé con Juan y que es una cosa que tengo. La percusión realmente es joven en México, ¿no? Sí. Bueno, en general sí. y en México. Sí. Entonces, habemos pocos percus, sí. así como en la historia. Ajá. Es un poco también la necesidad de esta entrevista, ¿no? Como ir generando un mapa de todas estas personalidades, todas las personas. Hablando en una suerte de generaciones, ¿tú qué generación te considerarías dentro de, pongámosle un número, ¿no? 1, 2, 3, primera, segunda,
Porque hablaba con Juan también. Él se considera como de la segunda, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo de él, o adelante, pero no sé, ¿sí? Sí. Está Miguel González, está Jesús Reyes, como los maestros precisamente de los que hablas, ¿no? René. Sí. En México, Gabriela, no sé si Ricardo todavía. Ajá, sí. ¿Tú como qué generación te considerarías? Pues mira, como tal un número, no sé, creo que eso es una pregunta muy interesante porque no, como tal no sé, pero sí creo que hemos ido avanzando en ese sentido. No digo que ahora, o sea, ojo, que no quiero decir que ahora los de las generaciones nuevas somos o son, más bien son mejores que otros o unos son mejores que otros o más talentosos, pero sí creo que hemos ido cumpliendo la formación de que los maestros enseñan a los alumnos y es responsabilidad de esos alumnos lograr un poquito más o lograr, es decir, explorar un poco más herramientas técnicas de aproximación a los instrumentos, de interpretación musical. Hay mucha gente que se va a otros países a explorar, a investigar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, yo puedo ser a lo mejor tercera, cuarta generación, quinta, no lo sé, pero creo que es responsabilidad, fue, por ejemplo, responsabilidad mía sacarle el mayor jugo y el mayor provecho posible a mis maestros como responsabilidad de los colegas con los que me tocó estudiar, como Omar González, por ejemplo, ahora es timbalista de Jalisco, Eduardo Telles, timbalista de la Orquesta Universidad de Música Popular de la Universidad Veracruzana, en México Santiago Mora, es decir, muchos que unos a lo mejor tenían más hambre de aprender y de estudiar y sacar, fue responsabilidad de nosotros, como ya lo digo, sacar el mayor provecho posible, y ahora le tocará a quienes sean nuestros alumnos sacar el mayor provecho posible de nosotros. Claro. Y de las generaciones arriba, exacto, ¿no? Como Rodrigo, Juan, Iván Manzanilla, ¿no? Bueno, mucha gente, y todavía más arriba Jesús Reyes, Gabriela Jiménez. Entonces, creo que más que decir, bueno, a ver, yo soy de la tercera, yo soy de la cuarta, yo soy de la quinta generación o segunda o primera, creo que es más bien como, a ver, bueno, mis maestros, como de los primeros percusionistas que había, es como el maestro de mi maestro, como decir mi abuelo musical o mi bisabuelo musical. Entonces es mi responsabilidad sacar el mayor provecho de todos ellos, ¿no? Claro. Y más bien, en lugar de ver el árbol genealógico de arriba, o sea, de la primera a la última generación, yo creo que sería muy interesante ver desde la última generación hacia arriba, decir, a ver, qué tanto provecho, cuánta influencia, cuánta, no solamente tocar cómo esa persona, sino cuántas ideas de esta persona puedo ser receptor, incubar y después aplicar, ¿no? A mi manera, a mi estilo, a mi forma, a mi interpretación, a mi capacidad de razonamiento. Hay veces que a uno le toma un instante para aprender una información y hay unos que nos lleva años aprender esa misma idea, ¿no? Entonces, no sé, como ya te digo, no sé como tal qué número de generación sería, pero sí creo que sería padre hacer ese análisis de decir, de que cada uno en lo personal, incluso como una autocrítica, sí, decir, a ver, si tengo acceso a Eduardo Telles y a Juan Martínez y a Jesús Reyes, Rodrigo Álvarez, Iván Manzanilla, ¿qué tanto puedo? Son generaciones distintas, claro, ¿no? Y qué tanto provecho, dicho en el mejor de los sentidos, ¿no? Puedo sacar de uno, puedo sacar de otro, a lo mejor uno está más ocupado que el otro, pero el otro tiene muchísima información. Y lo digo por una cosa, hablando desde mi experiencia, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la maestría, mi maestro por el que yo había ido a estudiar a ese lugar, a veces tuve la fortuna de que me dedicó bastante tiempo, pero algunas veces no me podía dedicar porque tenía giras, porque tenía compromisos, por lo que sea, ¿no?
Entonces él me decía, toca, te sugiero mucho que toques para este otro maestro, ¿no? Y entonces este otro maestro era quien había estado por 40 años al frente de la sección de percusiones de esta orquesta, y que era un señor, de verdad un señor de la tercera edad, que sus manos ya no estaban tan hábiles, que en su momento sí fueron muy sofisticadas, pero ahorita ya no tenía ni la energía ni esa habilidad, ¿no? Más bien era una persona un poquito más lenta, relajada, ¿no? Tranquila, pacífica. Y a decir verdad, al principio no me gustó, es decir, no me emocionó el hecho de decir, bueno, en lo que no está mi maestro, 2 semanas voy a tocar para este otro maestro. Pero me di cuenta que, si bien es cierto, sus manos ya no estaban tan ágiles, sus oídos estaban más maduros que nunca, ¿no? Y entonces cuando yo tocaba para él escuchaba. Ya no estaba ya al lado de mí tocando conmigo, pero él escuchaba. Y si él escuchaba algo y tenía algo que decir, más vale que lo atendieras, porque sus oídos no lo engañaban. Probablemente sus manos sí, pero digo, no que lo engañaran sus manos, pero probablemente él ya no podía explicarlo con las manos, pero tenía esa habilidad auditiva de decir, aquí esto no está bien, este sonido es el que estoy escuchando y quiero escuchar ten cuidado con él porque suena un sonido un poco tenso, relájalo más. No, estás tenso, relájalo más. Y yo decía, pero es que estoy relajado. No, estás tenso. Suena. No, porque suena, porque sus oídos no lo engañan. Sí. Y es la voz de la experiencia, y desde mi punto de vista la voz de la experiencia siempre debe de ser la voz cantante, ¿no? Entonces, por eso pienso que las generaciones, él no sé si solamente le doblaba la edad a mi maestro con el que yo quería estar, sino probablemente él era 3 veces mayor que él, ¿no? Y aprendí lo que no te imaginas, y después agradecí tanto que cuando me volví a tocar para él, yo de verdad me preparaba como si fuera la última clase de toda mi vida, ¿no? Porque aprendí tanto a escucharme a mí mismo, y a que unos oídos tan maduros como los de él y tan experimentados no podían fallar, ¿no? Tenían algo que decirme. Entonces, sí pienso que ese juego de generaciones puede ser muy interesante verlo de abajo, de la última generación hacia arriba. Sí, ¿qué tanto has aprendido? Sí, ¿qué tanto? Y bueno, a lo mejor de él no voy a aprender tanta habilidad y tanta destreza como para soltar la baqueta, relajar la mano, a lo mejor, no sé, mover el brazo, la muñeca. No. Eso ya no. A lo mejor para eso está este otro, ¿no? Sí, claro. Pero si algo tiene que decir él, hay que atenderlo, hay que escucharlo, ¿no? Hay que explorar esa idea, ¿no? A lo mejor puedes o no estar de acuerdo al final, o puedes decir, sí, está padre esto, pero me gusta más esta otra. Ah, está bien. Sí. Pero por lo menos atender y saber que alguien escuchó, demás, ¿no? Exactamente, ¿no? Es muy interesante porque al menos, me pasa que en la facultad todavía está esta, pues no sé si es generacional, o sea, de mi generación o de la generación de ahora, pero como que se casan con un maestro, ¿no? Ajá. Y esto que dices es muy interesante porque te nutre muchísimo, ¿no? Yo también he tenido la fortuna de estar con varios maestros y tratar de aprovecharlos, ¿no? A ti mismo te he preguntado, oye, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿No? Y veo que muchos como que solo se quedan con su maestro, ¿no? Entonces esto que dices es para tomar en cuenta para todos los que van a estar viendo esto, ¿no? Que se acerquen. Al final de cuentas, somos personas, ¿no? O sea, son relaciones humanas. Una vez le aprendí mucho a Jesús Reyes, que vino a Adelaide. Y le dije, oye, maestro, estaría bueno que diera una masterclass. Sí, es cierto, dice. Le voy a hablar. Y así como fue. O sea, el otro día le habló, en ese mismo instante le habló, le escribió directamente a ella. Y para los días ya teníamos masterclass, ¿no? Sí. Es que así son las relaciones, me dice. Solo es cuestión de hablar. Al final de cuentas, todos queremos también compartir algo, ¿no? Claro. Y además tenemos experiencias de vida, es decir, muy distintas y muy diversas, y uno puede explorar de una manera que a otro también le puede funcionar o al otro no,
pero ya sabe que así no es su forma. Es decir, sí, es bueno enriquecerse de todos, y más Sí. en un instrumento tan amplio y tan diverso como es la percusión, ¿no? Claro. Oye, ahorita tocaste ya el tema un poco de tu maestría, ¿no? Ajá. Tú terminas aquí la universidad y te vas directo, haces algo en medio para irte a tu maestría. ¿Dónde haces tu maestría? Ajá. Y bueno, mientras eso. Mira, yo no terminé, aquí en Jalapa no terminé ni siquiera la licenciatura. Hice 2 años de inicial, 2 años de preparatorio. Creo que le siguen llamando igual, inicial y preparatorio. Ahí van 4 años. E hice 2 años más de profesional. Es decir, comencé el ciclo profesional, pero a la mitad del segundo año de profesional me aceptaron en Manhattan School of Music en Nueva York, y ahí me fui a hacer la licenciatura. Ajá. Entonces repetí estos 2 años más, es decir, en lugar de hacer 4 años de ciclo profesional, hice 6 años del ciclo. En ese tiempo pues era muy joven, soy muy joven todavía desde luego, pero no me importó, dije 2 años, no importa, ¿no? Claro, pues estás ahí. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo aplicas ahí? mira, inició porque ahorita ya tenemos, la información es demasiado rápida, es muy líquido todo, ¿no? Es muy veloz. Y en ese tiempo todavía no había eso. Ya había internet y eso, pero no había el acceso a los teléfonos inteligentes. Y bueno, la Juilliard School todavía tiene un seminario de percusiones de verano para jóvenes de preparatoria. Entonces en ese tiempo yo tenía todavía 16 años. Y me enteré de ese seminario. Apliqué y quedé. Entonces tuve la fortuna de hacer un verano en el 2007. Fue mi primer verano en Nueva York. En el seminario de percusiones de Juilliard. Que fue para ese tiempo la experiencia más enriquecedora percusionísticamente hablando, ¿no? Porque tuve la cercanía de no solamente, bueno, obviamente de conocer a muchos jóvenes de mi edad, pero también aprender un poco, darme cuenta principalmente de lo mucho que me hacía falta como aprender a estudiar, ¿no? Claro. Y entonces yo conocí a un maestro allá, todavía es maestro de Juilliard, que se llama Daniel Druckmann, que es asistente principal de percusiones de la Filarmónica de Nueva York. Y quedé fascinado con él, ¿no? Como la forma en la que enseñaba, la forma en la que muy explícitamente decía, quería cómo por dónde llevarte, más bien sabía cómo llevarte para lograr lo que él quería que tocaras, cómo quería que lo tocaras, te explicaba muchas cosas técnicas, y de verdad me gustó demasiado, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo quiero volver a venir con él, volver a seguir trabajando con él, porque de verdad me gustó demasiado, me nutrió muchísimo, ¿no? Entre otros maestros también, pero él fue un maestro que de verdad marcó mi carrera en ese tiempo por esas circunstancias, las circunstancias que se estaban dando en ese momento. Entonces yo volví a ir con él, pero cuando en algún momento conocí a un percusionista de Manhattan School of Music y me dijo, sí, está padre que vayas con Daniel Druckmann, pero tienes que conocer a Chris Lamb. Él es un maestro fuera de serie y te va a volar la cabeza cuando toques para él. Te va a decir unas cosas que te va a hacer, va a ser la clase de tu vida, te lo aseguro, ¿no? Y yo dije, eso no es cierto. O sea, es decir, ya Daniel, no me puede impresionar nadie más que Daniel Druckmann, ¿no? Y bueno, el chiste es que seguí yendo con Daniel Druckmann, pero al final de cuentas me convenció este amigo por tomar una clase con Chris Lamb. Y me preparé mucho, fui con Chris Lamb y efectivamente, ¿no? Fue una clase que me voló la cabeza y que obviamente este otro maestro de la otra escuela me seguía gustando demasiado. La forma en la que enseñaba Chris Lamb y la forma y la intensidad con la que tomé esa
clase con él fue de verdad impresionante. Tanto que me dijo, no, ya, al final de la clase fue tanta mi emoción y tanta mi energía y de verdad tantas cosas buenas que estaban pasando, una revolución de ideas, que yo le dije, quiero venir a estudiar contigo. Solamente me bastó una clase, ¿no? Tenía razón. Sí, exactamente, tenía razón mi amigo, ¿no? Daniel Rick se llama. Y entonces, y él me dijo con la misma honestidad con la que me decía que no estaba tocando a tiempo, que estaba tocando tenso, que con esa misma honestidad me dijo, mira, no pierdas tu tiempo, no vas a quedar. En este lugar aplican 3,000, 4,000 personas de todo el mundo y aceptamos a 2, a veces a 3 con una de suerte, pero normalmente es a 2 o a 1 por año, ¿no? Entonces, y yo le dije, bueno, pero voy a hacer un esfuerzo impresionante para venir a tomar clases contigo. Y me dijo, no es tomar clases conmigo y ya, ¿quién soy yo? Y lo decía, todavía decía eso. Aprende a escucharte, aprende a escuchar cada una de las notas que tocas, cada uno de los sonidos que produces, aprende a sacar el potencial sonoro de tus instrumentos, cómo haces que suenen más en lugar de enterrar el sonido, aprende a mover tus manos por ti mismo y verás que vas a ver un desarrollo cada vez más grande. Y entonces aplica todo esto en un año y entonces vienes el próximo año, pero no pierdas tu tiempo ahorita. Me lo dijo con tanta honestidad que a decir verdad me ardí bastante, ¿no? Porque yo a nadie le gusta eso, ¿no? Sí. Y entonces, pero en ese tiempo también con mi inmadurez y con todo, no lo entendí, me frustré un poco, pero esa frustración me ayudó a ponerme a estudiar. Y yo creo que ese año fue el 2008, porque en el 2007 fui a este seminario de Juilliard y volví a ir en el 2008. Del 2008 al 2009 fue cuando me dijo que no iba a quedar. Y fue un año y medio, más bien, del 2008, a mediados del 2008 al 2010, que verdaderamente estudié. Yo creo que ese año, y obviamente después ya vino otra etapa de mi vida, ¿no? Pero ahí comenzó, después de esa plática, porque me di cuenta que de verdad las grandes ligas estaban pero muy lejos, sí, muy lejos de mi alcance, ¿no? Las grandes ligas de verdad, ¿no? Y entonces, en ese tiempo me dediqué a estudiar de sobremanera, o sea, era excesivo. Despertaba muy temprano y antes del ensayo de la juvenil ya estaba estudiando, ¿no? En el instituto. Bajaba al ensayo y me volvía a subir a estudiar. Y después me iba a la facultad de música y estudiaba cuando todos estaban comiendo. Más o menos no sé si ahora siga así, pero entre, no sé, 1:30, 3 de la tarde no hay nadie porque todos se van a comer. Y entonces yo aprovechaba y estudiaba y hacía todo el ruidero que quería. Y después obviamente seguí estudiando, pero todo el tiempo estaba estudiando, ¿no? Y obviamente iba a clases y eso, pero después de clases estudiar. Comía baquetas, o sea, siempre estaba estudiando, ¿no? Sí. Y a veces, pues me hacía un sándwich para comer y otra vez a estudiar y cenaba rápido y otra vez a estudiar, ¿no? Y eran las 12 de la noche y era una cosa que de verdad como excesiva en el sentido de que después aprendí que era más importante más que estudiar como lo hacía, porque otra vez fue parte del proceso, claro. Era más importante aprender a estudiar y estudiar inteligentemente, ¿no? Yo en ese tiempo, otra vez, o sea, por esta inmadurez, por este proceso, yo creía que era el único camino, ¿no? Después aprendí, después esa actitud o esa tanta energía tampoco es bueno, hay que administrarla, claro. ¿No? Entonces, pero bueno, en ese tiempo era lo que tenía aquí, sí. Era lo que era en mi capacidad. Querías comerte exactamente. El tambor. Exactamente. Y me sirvió porque logré mi objetivo, ¿no? Estudié tanto y ahí fue donde Alvin fue un pilar, donde más, ya de por sí tomaba clases con él desde antes, pero donde más él tomó mi proceso, mi capacidad en ese momento y llevó mi desarrollo artístico de verdad a otro nivel
dicho en el mejor de los sentidos, pero es decir, comenzó él a darle forma y a tener, me empezó a dar una estructura de verdad en el sentido de que, a ver, ¿cuál es el objetivo de que te den las 3 de la mañana estudiando, ¿no? Si ya tienes energía porque tienes condición física, pero es lo único que estás logrando en ese momento, ya mentalmente no estás, ¿no? Claro. Y entonces él, gracias a todo ese proceso y también gracias a que tuve la fortuna de tocar todos los días en la Orquesta Sinfónica, es decir, en la juvenil, iba bastante a tocar con la Sinfónica de Jalapa, es decir, me estaba nutriendo todos los días, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, fue que logré mi admisión allá y a decir verdad, yo creo que a lo mejor causó una buena impresión el hecho de que hace 1 año y medio antes yo estaba aquí y ahora probablemente estoy aquí, ¿no? Nada más, ¿no? Pero bueno, mostré un avance, mostré una mejoría a la hora en mi aproximación a los instrumentos y entonces yo creo que eso es decir, le hicieron así como le hacen los gabachos, ¿no? El thumbs up y bueno, entré a Manhattan School of Music, okay, ¿no? Bueno, entonces haces tu examen allá, quedé y te vas. Y además, cuando fui a hacer el examen, por alguna razón me sentía muy seguro, muy preparado, bueno, ¿no? es que ya llevaba mucha intensidad, exactamente, sí. Y de verdad generó una... Que después, obviamente, tanta seguridad tampoco es bueno que después hubo muchos tropiezos y muchas cosas, ¿no? Pero para ese día del examen de admisión, yo sentía que no había nadie quien podía competir conmigo en el sentido de que conocía todo el programa que iba a hacer, ¿no? Y lo conocía muy bien y llegó el examen, es decir, el momento de tocar y obviamente tuve por ahí cositas así y por acá y como que desequilibrios ahí, pero estaba muy preparado, ¿no? ¿Te acuerdas qué fue lo que presentaste? Sí me acuerdo, fíjate, toqué el estudio los estudios 5 y 6 en tambor de los 2 estudios avanzados de Jacques Delecluse. Toqué Winning the Bamboo Groove no es cierto, variaciones sobre temas de niños japoneses de Keiko Abe y toqué Prisma. Okay. Después fueron 2 porque eran 2 baquetas y 4 baquetas. Toqué el estudio 9 de timbales del método de Fries y Lipak y toqué también las 3 variaciones contrastantes de Saul Goodman en timbales. Toqué también un bonche de accesorios, pandero, platillos, triángulo en extractos de orquesta, Obertura Carnaval, Carmen, la novena de Dvorak en triángulo, Romeo y Julieta en los platillos, cuarta de Tchaikovsky, el concierto de piano número 2 de Rachmaninoff. En fin, fue un examen como de 35 minutos, 40 minutos más o menos, ya con todo. Y bueno, esa escuela, el programa de percusiones de esa escuela es muy exitoso y por lo consecuente, las escuelas allá tienen mucha lana, o sea, tienen mucho dinero, y si tienen esta idea de que si el problema es el dinero, entonces no es problema. Entonces, el departamento de percusión tiene mucho apoyo porque es muy exitoso en el sentido de que sus estudiantes logran graduarse con un trabajo, logran hacer cosas no porque son buenos y talentosos y son virtuosísimos y entonces no, porque hay una filosofía de cómo aprender un sistema para tocar instrumentos de percusión, para trabajar eficientemente, que aplica de hecho a todos los instrumentos, que se vuelve muy un poquito más fácil poder incluso desarrollar un proyecto y hacerlo costeable, útil y hacerlo que puedas monetizar con eso, ¿no? O bueno, si el deseo del estudiante es ganar una audición, tienen las formas y la metodología para que el estudiante pueda prepararse. No digo que tienen los secretos para que ganes una audición, no.
no hay secretos, es decir, es tu forma de preparación, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho apoyo el departamento de percusión y entonces, en ese tiempo, yo tenía miedo porque había estudiado bastante, me había preparado bastante, incluso con el inglés. Pasé el TOEFL y todos los requisitos, pero lo que no tenía era dinero, ¿no? Entonces yo necesitaba ganar una beca del 100% para que me puedan ayudar. Y además, en ese tiempo yo tenía la idea de que si yo presentaba, esa era mi idea, de que si yo presentaba una carta de admisión de Manhattan School of Music a donde fuera, en todos lados me iban a apoyar. Eso, no sé por qué quién me dijo eso, de dónde me hice de esa idea de la cabeza, que al final de cuentas fue de verdad todo lo contrario. Nadie me apoyaba, ¿no? Nadie me apoyaba. Y fui no solamente al gobierno del estado, de aquí, de mi tierra, y contra todos los niveles de gobierno. No, también fui a empresas privadas, fui a Televisa, fui a TV Azteca, fui a Coca-Cola, fui a Telmex, a fundaciones como la Fundación Sebastián, la Organización de los Estados Americanos. Fui a donde quieras y no recibí apoyo de ningún lado, ¿no? Bueno, me moví tanto y tanto y tanto que de verdad, por alguna razón, llegué incluso a la oficina de Carlos Slim, no con Carlos Slim literal, pero con una de sus miles de asistentes, con uno de sus miles de asistentes, y atendió mi situación, ¿no? Ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México tienen unas oficinas y estaba en el privado de Carlos Slim y podía jurar que ese era el privado de Carlos Slim, ¿no? Y bueno, y me atendió ahí esta persona y eso, y tampoco tuve una respuesta favorable, ¿no? El chiste es que a mí me daba miedo decirle a la escuela, no tengo dinero para ir a estudiar, ¿no? Y entonces, porque ellos iban a decir, bueno, pues si no tienes dinero, ¿para qué aplicas siquiera, no? Y te pedían llenar como un formato de todas tus capacidades económicas. Sí. Yo no lo tenía pendiente, no lo llenaba porque quería primero conseguir un apoyo, ¿no? Total que una vez en un café que me fui a tomar con Julián Romero en la Ciudad de México. Julián Romero es el timbalista principal de la de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Me dijo, ¿tú qué relación tienes con Carlos Miguel Prieto? Y le dije, tengo muy buena relación con él. Otra vez regresando al tema de las casualidades que tuve por venir a Jalapa. Cuando yo llegué a Jalapa, Carlos Miguel Prieto era el director titular de la Sinfónica de Jalapa. Y al yo ser pues un poquito como muy aplicado, hasta medio nerd, estudiando, los maestros de la Sinfónica de Jalapa comenzaron a invitarme a ir a tocar. Pero yo tenía la cara de niño en ese tiempo, es decir, era un niño ahí de 15 años tocando en la Sinfónica de Jalapa, ¿no? Y a Carlos Miguel le llamó mucho la atención eso, y una vez se acercó a mí y me dijo, ¿cuántos años tienes tú? Le dije 15 años, y desde entonces, no digo que hubo una amistad ni una cercanía, pero me identificaba bastante, ¿no? Claro. Y fue una casualidad, de verdad. Entonces, cuando llego con Carlos Miguel, es decir, Julián me dijo... Bueno, una casualidad que también te ganas. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero es decir, fue... Sí. Si me hubiera ido a México, eso no hubiera pasado, ¿no? Sí. Y entonces, Julián me dijo, él está teniendo un éxito político muy bueno que probablemente él pueda ayudarte a recomendarte para que de alguna manera alguien se interese, ¿no? en tu carrera. Dice, ve a verlo. Estábamos en el Centro Histórico y Carlos Miguel estaba ensayando en Sinfónica de Minería en la sala Nezahualcóyotl, al sur de la Ciudad de México. Ve a verlo ahorita, ya están ensayando. En lo que llegas ya terminaron y lo abordas ahí. Y efectivamente me lancé en ese momento y me fui a la sala Nezahualcóyotl. Y Carlos Miguel afortunadamente se acordó de mí, ¿no? Me dijo, ¿cómo estás? No se acordaba de mi nombre, pero se acordaba de mi cara, ¿no? Y con eso me bastó, ¿no? Claro. Para decirle, pues maestro, mire, aquí tengo esto. Estoy desesperado porque ya la fecha límite pasó hace 2 semanas y yo no les he respondido nada. No sé qué hacer. Yo ya tenía 20 años en ese tiempo. Entonces,
vengo a pedirle una orientación, ¿no? Y me dijo, mira, no vas a encontrar ayuda en ningún lado. No hay, es decir, no, a nadie le interesa. Pero casualmente nosotros aquí en Sinfónica de Minería estamos desarrollando un plan piloto para formar una academia de música, ¿no? Como la tiene Berlín, la Filarmónica de Berlín, o como la tiene Chicago con la Civic Orchestra de Chicago, como la tiene Berlín con la Academia de Música de la Filarmónica de Berlín. En minería queremos hacer algo así. Y justamente estamos buscando un perfil como el tuyo, que haya estudiado aquí en México, que ya tenga algún tipo de experiencia profesional. Yo ya la tenía con la Sinfónica de Jalapa. Y que tenga la aceptación de una escuela en el extranjero para dónde poder ir y en su momento regresar a enseñar. Claro. ¿No? Mira. Entonces tú serías el piloto, el plan piloto de este desarrollo que queremos llevar a cabo ya. Y nos hace falta el estudiante. Y dije, no, pues ¿sí? Aquí estoy, ¿no? Y entonces, cuando vieron los costos, me dijo, ven al rato al concierto y yo mismo te voy a presentar al presidente de la Academia de Minería, ¿no? Y así fue como logré mi aceptación. Entonces, cuando ellos vieron los costos, ellos dijeron, pero ni de chiste podemos cubrir todo, ¿no? Pero aquí te apoyamos con tanto. Obviamente se hizo un contrato de eso, porque no me lo dieron así, pero lo vamos a hacer mensualmente y eso. Y la condición es que tú tienes que venir en los veranos a tocar con la orquesta. Entonces, para mí era un ganar-ganar, porque me estaban apoyando y todavía podía venir en el verano a practicar, ¿no? O sea, claro. Es decir, estaba todo el año ocupado. Y entonces, cuando la orquesta vio este apoyo, dijo, pues no te alcanza con este dinero te alcanza para cubrir los gastos personales y de vivienda. Pero te falta los gastos de la escuela. Entonces, como no los tienes, nosotros te los vamos a dar. Y entonces, la escuela me ofreció la beca completa de los gastos académicos y minería me dio los gastos de vivienda. De todo modo no me alcanzaba, pero ya con eso yo podía demostrar para obtener la visa de estudiante que me podía ir, ¿no? Sí. Y así fue como concreté mi audición, el irme, pero lo concreté 2 semanas después de que ya había pasado toda la fecha límite, ¿no? Pero se dio. Sí se dio exactamente y no fue fácil, o sea, fue una situación de verdad que yo digo que fue suerte y que fue así como improvisadamente, pero se logró, ¿no? ¿Cuánto duró la maestría ya? Bueno, el bachelor fueron 4 años, y la maestría 2 años. Yo todavía estuve 1 año más en Cleveland, donde hice la maestría, y en Nueva York estuve 8 meses más o menos. ¿Y toda esa época de estudiante, tanto en licenciatura como en maestría, tuviste el apoyo? Sí, de la Sinfónica de Minería, sí. Okay. Sí fue. Ahora ya tienen, en ese tiempo era un plan piloto, ¿no? Sí. Ahora ya tienen muchos estudiantes que apoyan y ya tienen incluso tabuladores de con cuánto apoyan y con tanto todo. Fue un aprendizaje conmigo, ¿no? Y tienen incluso ya procesos de convocatorias y procesos para seleccionar a la gente, ¿no? Es una beca. Es una beca, exactamente, que bien vale la pena aplicar y todo eso. Otra vez, en ese tiempo yo fui el primero y dijo, a ver, no, pues te apoyamos con esto y pues ya, y a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Yo tenía que entregar un informe bimestral, pero lo hacía así en la computadora y eso, o sea, ahora ya tienen formas de hacer el informe y todo eso, ¿no? Es decir, ya está un poco más estructurado, ¿no? Y más académico, ¿no? Okay. En ese tiempo era todo como improvisado, porque era un piloto, ¿no? O sea, era, a ver, con Héctor vamos a probar a ver cómo está la cosa. Y yo dije, pruébenme lo que quieran, o sea, nomás denme la lana y ya, ¿no? Sí, exactamente. Que esté ya. Exactamente. Chido. Entonces así fue como logré irme a Nueva York, a Manhattan, ¿no? Y bueno, ahora pasando como un poco ya el aspecto laboral, tanto aquí como allá, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la situación laboral en la música en general allá? Un poco, bueno, aquí hay varias cosas que menciona tu semblanza, ¿no? Sí. Algunas participaciones incluso en Broadway, ¿no? En El Rey León y cómo tener éxito sin intentarlo, ¿no? Sí. Aparte, pues, entre otras orquestas y todo, ¿cómo es laboralmente trabajar allá? Pues mira,
muy competido. Incluso, y más en las ciudades grandes como Nueva York, en Cleveland también, pero por otra razón, por la cuestión de tradición. Ahorita, si quieres, profundizo más en eso, pero es muy competido. No digo que muy selecto, pero sí tienes que tener la capacidad de entrar en los contextos en donde estás trabajando. Es decir, hacer Broadway music no es igual que meterte a un grupo de salsa. Digo, aquí tampoco, no nada más en Nueva York, pero y tocar una noche con una banda, ¿no? Ahí una orquesta de salsa, un grupo de salsa. Pero no es igual tampoco ir a la Filarmónica de Nueva York o a cualquier otra orquesta, porque hay muchísimas, ¿no? Tienes que entrar, por ejemplo, en Broadway, cuando eres auxiliar de en algún musical de Broadway, no tienes ensayos. Uno no va a ensayar. Los ensayos se hicieron hace 4 años, desde cuando la producción comenzó a montarse. Y entonces el titular es el que hizo absolutamente todos los ensayos. Y el titular, después, ya cuando entran a la primera función y se abre el espectáculo, a partir de entonces se acabaron los ensayos. En la historia de ese musical, de ese proyecto, no vuelve a haber un solo ensayo. Y sin embargo, el titular tiene la prestación de llevar a un auxiliar por si en algún momento, un día, no puede ir al show, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese auxiliar, es la obligación de ese auxiliar ir a shows previos para conocer y absolutamente ver. Tú puedes grabar, ahora ya pues graban con el celular. En ese tiempo yo llevaba mi cámara y grababa de tal forma que se veía todo el set. Y yo veía cómo se ponía el xilófono aquí, un tom acá, así colgado, suspendido, el Glocken acá, otro Glocken acá, un timbal de este lado, y luego se volteaba aquí y aquí tenía una marimba, de 3 octavas y media. Es decir, y cuando tú llegabas al estudio, a casa o a donde sea que estudies, tú te tenías que montar ese set tal cual, porque tampoco creas que hay abajo en el foso, en el pit, es muy amplio. Y si él ya se acomodó así, te tienes que acomodar así, ¿no? Entonces, tienes que hacerte ese set y estudiar de esa manera como él lo tiene, ¿no? Y depende de la cercanía para cuando te hablen. Normalmente te hablan 3 semanas antes. Puedes venir a suplir tal fecha y a partir de ese momento tienes acceso a ver el show, o sea, estar abajo, claro, y ver, ¿no? Y grabar y todo eso, ¿no? Y entonces tú mismo estudias en el set que ya te organizaste a cómo está él acomodado, él o ella acomodados, y llega tu noche y más vale hacerlo igual de bien que lo está haciendo el titular, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de ser auxiliar la carga de presión es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Inclusive, hay algunos shows como, por ejemplo, se me olvidó el nombre, ahorita me voy a acordar, pero es de esta historia de una familia de puertorriqueños que llegan al Harlem. No, es West Side Story también, pero ahorita me voy a acordar del nombre, se me fue de momento. Y entonces hay un percusionista, de hecho todavía es famosísimo, ¿no? Wilson Torres se llama, es latino, bueno, aunque es americano, es de descendencia puertorriqueña, claro, y tiene de verdad una mano para tocar, sobre todo los instrumentos de aire, le llaman ellos, el shaker, el pandero, la güira. Y entonces yo nunca fui a suplirlo a él, pero sé de gente que lo llevó a suplir, que la forma en la que él tocaba el shaker, o sea, es decir, en un instrumento que pues le haces así y ya suena, pero él tenía una forma de mover la mano que el director decía, es que a mí me desconcentra bastante que Wilson no esté tocando el shaker, ¿no? Yo quiero que él sea el que toque el shaker, y que de verdad, si no encuentran a alguien que lo haga como él, no puede irse él en ninguno de los shows, ¿no? Entonces, esa presión
tienes que hacerlo, como ya lo digo, tan bien como lo hace el titular, ¿no? Y a veces no solamente tienes 3 compases difíciles en el xilófono y tienes que tocarlo bien, a veces tienes que tocar pandero o brasileño, ¿no? O a veces tienes que tocar... Y tienes que tener un poquito de habilidades como extraordinarias, por así decirlo, ¿no? Entonces, la vida laboral, volviendo a tu pregunta, es un poco como... Yo creo que sí, es importante saber un poco de todo, pero es más importante tener un enfoque claro, ¿no? Porque si tú decides, no, pues yo me voy a dedicar a la orquesta sinfónica, hay mucho trabajo. Claro. Como percusionista, como atrilista de una orquesta o como freelance, que a veces tienes un trabajo aquí en un servicio de una iglesia, o a veces te llaman de la Filarmónica de Nueva York o del Met de Nueva York, o a veces, así, ¿no? Pero estás muy bien estructurado en ese trabajo y de repente, bueno, puedes hacer otras cosas también, un poquito más relajadas, ¿no? Tú estabas más dentro de lo orquestal, ¿no? De lo orquestal, sí, pero tuve el acceso a hacer estos shows porque mi maestro era uno de mis maestros. Tuve 4 maestros en Manhattan School of Music. Era músico de Broadway y era titular en muchos shows. Fue titular en muchos shows y entonces de repente él vio que le estábamos echando muchas ganas, yo y otros también colegas, ¿no? Y entonces también teníamos llamados, pero era todo un reto, ¿no? No era así nada más de que me llamaron y sí voy a ir el lunes al ensayo. No hay ensayos, no hay tiempo show. Y llegas a tocar exactamente, ¿no? Entonces, la vida laboral es muy competida y más vale que lo hagas no bien, excelente desde el primer instante, ¿no? Porque no tienen tiempo, allá en una ciudad como Nueva York, todo gira en relación al tiempo y al dinero. Y si alguien una persona te está haciendo perder una de esas 2 cosas, entonces no le interesa trabajar contigo, ¿no? Sí. Y así es, no hay más y no hay, no hay otra oportunidad, ¿no? Okay. Una vez no sé cuánto tiempo tengamos, pero tengo una historia que me encanta siempre contar, justamente por eso me invitaron a tocar a una iglesia, a ser parte de una orquesta sinfónica en una iglesia, ¿no? Y entonces yo dije, y me iban a pagar una muy buena lana cada domingo por ser el timbalista de esa orquesta, ¿no? Yo dije, pues claro, ¿no? Adelante, claro. Pues yo me ocupo las mañanas y ya. Lo que nunca me dijeron es que esa iglesia, además de que estaba muy lejos, era una iglesia coreana y en donde todo en ese servicio de esa iglesia se hablaba en coreano. La gente que iba a esa iglesia era, de raíces asiáticas, no sé si todos coreanos, pero... Y todo se hablaba coreano y las pantallas estaban en coreano y la música estaba... Las notas son... es decir, estaban en música, pero los títulos estaban en coreano. Los miembros de la orquesta estaban en coreano. Y entonces yo no entendí una sola cosa de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y fui un desastre, de verdad un desastre, ¿no? Y otra vez, la idea de una sola oportunidad. Estás en Nueva York y no tienes chance, ¿no? Y fui un verdadero desastre que después me hablaron y me dijeron muchas gracias, pero no te vamos a dar el contrato, el trabajo, ¿no? Y yo creo que, para fortuna mía ha sido el único lugar en donde... Es decir, lo digo con toda humildad, pero lo que voy es que... no importa si toqué bien o no, o si sonaba bien o no, o sea, no entiendes, no estás aquí, no hay una segunda oportunidad, ¿no? Exacto. Y ya, aunque fuera una cosa como esa, ¿no? Sí, que ni te dijeron, ¿no? Exactamente. Que era todo en coreano. Exactamente, sí. Yo al principio me sentí mal porque dije, no les gustó cómo toqué, no les gustó que... Pero pues sí, a todas las piezas que tocaba, entraba 10 compases después porque no encontraba cuál iba y cuál todo y cuando ya tocaba, probablemente no les desagradó tanto, pero no les gustó la idea que yo no hablaba coreano, ¿no? Y bueno, después entendí que también ellos no me dijeron, pero otra vez, no hay segundas oportunidades, ¿no? Y sí, así fue, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ya después no supe quién fue, pero vamos, a mí no me lo dieron el trabajo, ¿no? Oye, ¿y regresas a México hace cuánto? Yo llegué a México cuando terminé la maestría en Cleveland. De Nueva York me fui a Cleveland a hacer la maestría. Hice una maestría en ejecución orquestal.
Y después de haberme graduado me quedé todavía 8 meses más, aproximadamente 8 o 10 meses, porque yo quería ganar. Comencé a hacer un programa de un posgrado, que en realidad eso era un posgrado ahí inventado por la escuela nada más para prepararte para tocar audiciones. Y aprendí muchísimo, pero ya en ese tiempo ya no tenía el apoyo de minería, porque ya se había acabado el ciclo. Y ya tenía yo que estar haciendo muchas otras cosas para sobrevivir, es decir, para tener un ingreso económico, ¿no? Y tenía muy poco tiempo de estudiar, entonces mi tiempo ya no estaba siendo como de tanta calidad a la hora de estudiar, porque ya tenía que ir a este hueso, o tenía que otro proyecto, que a lo mejor no era como un vil hueso, pero... Y yo decía, bueno, ¿cómo voy a ser capaz de ganar una audición si no tengo tiempo de estudiar, ¿no? Si tengo que ir a hacer este proyecto, si tengo que ir a trabajar aquí, tengo que... Además, por mucho tiempo, muchos años, desde que estaba en Nueva York, me metí a trabajar de mesero incluso, y ahora lo digo me da hasta mucha alegría contar eso, porque pasaron el dinero de minería y el dinero de la escuela no me alcanzaba y yo tenía que hacer otras cosas, ¿no? Y entonces fue pues un trabajo que aprendí, y ahora con mucho gusto siempre, no sé, me gusta ver qué hacen, cómo funcionan los restaurantes, pero en ese tiempo yo tenía que tocar porque quería tocar, ¿no? Al final eso había estudiado. Entonces iba a huesos, iba a otros proyectos, a lo mejor de un poco que me iban a dejar, a nutrir un poco más, y tenía que trabajar en el restaurante y tenía que estudiar, ¿no? Y luego tenía una audición en donde no me sentía preparado, en donde estaba lejos, verdaderamente lejos, y que iba a gastar un dineral en ir, cuando yo sabía que no iba a ganar, porque no estaba del todo preparado, ¿no? ¿En dónde? Por ejemplo, yo estaba en Cleveland, que está al este. Ajá. Y por ejemplo, audiciones en Seattle, en Los Ángeles, ¿no? Donde había que llevar instrumentos, yo tenía que pagar sobrepeso en el avión, tenía que pagar un hotel 4 noches, 5 días, 4 noches, ¿no? Tenía que pagar todo, ¿no? Entonces eran viajes de verdad muy caros, y en donde yo no había tenido tiempo de estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, me llegó la invitación por parte de la Filarmónica de Jalisco a ir a trabajar a la orquesta. Y yo puse muchas cosas en la balanza. Dije, a ver, si me voy a Jalisco, Jalisco es una gran orquesta y voy a trabajar solamente el tiempo de ensayo, y voy a tener toda la tarde para ahora sí dedicarme solamente a tocar, a lo mío, a mejorar, ¿no? A incubar información, a explorar muchas otras cosas de lo que ya he aprendido, de todo. Y entonces, primeramente, yo estaba muy renuente a decir que me quería quedar y que de alguna manera iba a encontrar la forma, ¿no? Pero fue la mejor, es decir, tomé la decisión de regresar. Algo me dijo que ya tenía que mi ciclo en Estados Unidos había acabado y que tenía que tomar ese trabajo porque era lo mejor, ¿no? Era lo más inteligente, era lo más sano, porque también ya no me estaba haciendo bien ir a una audición y no pasar. Es decir, no es que me afectara no pasar a la siguiente ronda, me afectaba que no tenía tiempo de estudiar y de todos modos iba y quería que la suerte, ¿no? Me hiciera ganar, ¿no? Claro. Y pues eso nunca iba a pasar, ¿no? Entonces, tomé la decisión de regresar, de ir a Guadalajara, y de hecho fue cuando me di cuenta que efectivamente fue la mejor decisión, porque ahora tenía mucho más tiempo para estudiar, trabajaba en una muy buena orquesta. Y de hecho regresé a tomar audiciones, y entonces fue que vi un gran avance, ¿no? Porque ya tenía el tiempo, claro. Era un poquito más maduro, había aprendido muchas cosas, y bueno, y las circunstancias no se dieron, pero vamos, me sentí muy contento, ¿no? Y la ciudad cada vez me gustaba más, la orquesta me gustaba, cada vez más, ¿no? Y entonces me comencé a sentirme como arropado por mi entorno en ese momento, por mi nuevo entorno, ¿no? Que dije, pues, ¿para qué busco más? Estoy en mi país, estoy en una gran ciudad, estoy en una gran orquesta, me siento bien, ¿no? De estar aquí, siento que estoy haciendo lo que tanto quería,
¿no? Y fue por eso que tomé la decisión de quedarme ya en paz ahí, a trabajar, ¿no? Y a dar, obviamente, lo mejor de mí artísticamente para que cada concierto, cada ensayo, cada proyecto de la orquesta, nuestra sección de percusiones, estuviera al más alto nivel, ¿no? Claro. Sí. Oye, y acá, bueno, te estableces un poco ahí, entonces quizá tu búsqueda de chambas no sea tan frecuente. Ajá. Al menos no por necesidad, digamos, ¿no? Ajá. Pero sí sigues chambeando en muchos lugares. Veo que sí has ido en muchísimas orquestas. Sí. Estuviste en una grabación para Guillermo del Toro, ¿no? También. Sí. ¿Cómo es que empiezas a conectar también? Es decir, estas orquestas a las que vas, ¿surgen allá en Estados Unidos o ya aquí? ¿Te llaman, aplicas? Esto de Guillermo, ¿cómo fue? Sí. Bueno, mira, sí, un poco... conforme va pasando el tiempo, te vas desarrollando en tu carrera, en tu formación, vas conociendo a mucha gente, ¿no? Vas conociendo a mucha gente, hay muchas circunstancias en las que en donde conoces a una persona aquí y de repente en un proyecto y de repente vas a otro proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con el que hiciste hace un par de años y te encuentras a esta u otra persona, ¿no? A esta misma persona o 2, 3 personas. Entonces vas creando amistades, relaciones, claro. Y obviamente si estás en este proyecto y estuviste acá y estuviste allá, quiere decir que, bueno, eres una persona que le gusta trabajar, que le gusta estar siempre dando lo mejor, ¿no? Entonces, yo comencé desde que me gradué en la maestría, ya había sido auxiliar en Broadway, había estuve por 8 meses cubriendo un interinato en la Cleveland Orchestra. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Fue como que un despunte en mi carrera y comenzaron a hablarme de otras orquestas cercanas a Cleveland, como Pittsburgh Symphony, como Canton Symphony, como Erie Symphony. Después vino la Filarmónica de Bogotá a hacer una gira en Estados Unidos y los acompañé a hacer una gira con ellos. Después a Sao Paulo hicimos lo mismo y después yo fui a Brasil. Y entonces... poco a poco se van dando la misma vida, el caminito te va llevando por aquí y por allá, ¿no? Y a veces te va bien en una audición, aunque no te dan el trabajo, dicen, bueno, te vamos a hablar porque por ahí tenemos algunos proyectos, ¿no? Sí. Y entonces, en Jalisco, en Guadalajara, teníamos la fortuna, los que estábamos en la Filarmónica de Jalisco, que podíamos hacer otros proyectos ahí mismo en la ciudad. Guadalajara tiene una cosa, que a pesar de que es una ciudad muy grande y donde hay muchos eventos, hay mucho trabajo, no hay tantos músicos como en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, en la Ciudad de México, sí es cierto que puedes ir a tu orquesta en la mañana y tienes alguno que otro evento en la tarde, pero... también hay muchos otros músicos que hacen eso también, ¿no? O sea, que están... Y entonces a lo mejor pudiste haber hecho tú ese evento, pero ya lo va a hacer otro y así, ¿no? Entonces en Guadalajara, muchos de los músicos que estábamos en la orquesta también de repente hacíamos otros proyectos, ¿no? Y resulta que venía a México una persona y estaba en Guadalajara que conocí en algún otro lugar, ¿no? Y entonces, no, pues ahora estoy acá y entonces otra vez vino esa reconexión y de esa manera. Entonces, un director de Nueva Zelanda, que de hecho vive en Nueva Zelanda, yo lo conocí en Estados Unidos, en Nueva York, si mal no recuerdo. Resulta que es muy amigo de Guillermo del Toro, ¿no? Son viejos amigos, muy conocidos, muy queridos entre ellos dos. Y Guillermo del Toro le dijo a él, oye, fíjate que todas mis películas, la banda sonora no está hecha con instrumentos reales. Están hechos en estudio de grabación y ahí el ingeniero le mueve, o sea, lo que se conoce como el MIDI y está hecho ahí electrónicamente todo, que son voces muy reales, que es de verdad profesionales, son aparatos increíbles, pero el maestro Guillermo del Toro quería ver el violín aquí que se estaba grabando así, ¿no?
Entonces le dijo, ¿por qué no hacemos este proyecto de que musicalizamos toda la banda sonora de mis últimas películas y lo grabamos? ¿No? Y lo hacemos de verdad, ¿no? O sea, no electrónicamente, ¿no? Y entonces yo había conocido a es decir, había vuelto a ver en Guadalajara porque había ido con otro proyecto, a este cuate, al director, que Guillermo del Toro es de Guadalajara. Casualmente en ese instante estaba Guillermo del Toro en Guadalajara. Yo no lo vi en ese momento, pero ellos sí se vieron, ¿no? Son muy amigos. Y yo lo saludé y le dijo, no, pues sí, vamos a hacerlo, voy a componer ahí unas cosas, él. Y dijo, pero ya no hay tiempo y además, ¿por qué no hacemos el estreno aquí en Guadalajara? Porque voy a hacer la exposición de los personajes de mis películas. Sí, sí. Entonces lo hacemos aquí y luego vamos a México y hacemos una gira en Estados Unidos con esta onda. Sí, órale, perfecto. Ellos dos acordaron eso. Y entonces, al yo volver a reconectar, ¿no? Con este director, me dijo, oye, mira, no hay tiempo para esto, pero me urge que cheques que todo esto sea tocable. Es decir, que no haya ningún error para que digan que a la hora de grabar, vamos a llegar a grabar, ¡pum! O sea, ya está todo tal cual, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con cada uno, con un violinista, con una flauta, con el arpa, con todo. Pero necesito que me cheques absolutamente, que todas las partes de timbales se puedan tocar, que todas las partes de xilófono se puedan tocar, de marimba, de todo eso, que no haya intervalos muy tú sabes, es decir, que sean totalmente tocables o no. Si son difíciles o no, eso es otra cosa, pero que se puedan tocar, ¿no? Y entonces fue una tarea, pues no te digo que eterna, pero el tener esa responsabilidad, ¿no? Sí. E incluso había escrito en un compás tal instrumento y tenía nada más 2 silencios para llegar a otro. ¿Eso es tocable o no? O se tiene que corregir algo. Incluso no la instrumentación, sino la edición. El triángulo mejor pónselo a la percusión 2 porque aquí la 1 no le va a dar tiempo, güey. Sí, que luego pasa. No, exactamente. Entonces, él dice, yo necesito que no haya necesidad de que el instrumentista tenga que pensar más de lo que ya tiene que pensar. Que ya lo que está escrito aquí en su partitura nada más tenga que ocuparse en hacerlo bien y ya, ¿no? Y no, ¿cómo me voy a poner aquí? ¿Cómo me voy a poner allá? ¿Qué hago esto? Porque no hay tiempo, ¿no? Porque ya esta exposición de los monstruos estaba ya estaba encima, ¿no? Entonces, me dediqué a asegurarme que absolutamente toda la música fuera, además de que fuera tocable, bueno, que como ya te digo, que el que estaba tocando la batería no tuviera un compás para pasarse a la marimba, sí, claro, ¿no? O al revés, ¿no? O que diga que baqueta dura, baqueta suave, baqueta esto, baqueta lo otro. ¿Sabes qué? Quítale todo eso, cabrón. O sea, él a su criterio va a saber, ¿no? Y esas cosas son... Y entonces fue un proyecto muy bonito porque, bueno, tuve como ya te digo, no es la música que está en las películas, no es un proyecto aparte que quiso hacer director, el maestro Guillermo del Toro, porque él quería tener esta cosa así con instrumentos reales. Y sí, efectivamente, hicimos una gira de conciertos y lo presentamos en Guadalajara, en el Auditorio Telmex. ¿Tocaste todo? Él quiso que fuera gratuito para toda la gente. Tuvo tanto éxito que creo que nada más iban a hacer 2 conciertos y al final fueron como 6 conciertos. Y después fuimos a la Ciudad de México, hicimos una gira en Estados Unidos. Y entonces, pues fue un proyecto que muy importante, ¿no? En mi carrera, aunque este señor no fue director, maestro Guillermo del Toro no fue a todos los conciertos, no hizo todo. Para él era muy importante que su trabajo estuviera como culminado en decir, bueno, esta película, está la banda sonora, está esto, está otro, y además está la versión sinfónica claro, ¿no? Y como lo tiene Star Wars, como lo tienes todo, no sé, ¿no? De todas las películas importantes, ¿no? Sí. Y sí fue un proyecto muy, muy, muy interesante y muy bonito. Y bueno, espero que en algún momento se dé alguna otra oportunidad así, ¿no? Ahí me invitas. Sí, claro. ¿Voy a hacer un último corte? Sí. Bueno, igual, aquí en México veo que te has movido, ¿no? O sea, que aparte de estar
justo ahora en Jalapa. Me acuerdo que, no, pues tenías que viajar a minería, que tienes que ir de aquí a allá, te siguen invitando a lugares. ¿Cómo es ahora tu vida laboral aquí? Pues mira, aquí en Jalapa, como tal, es exactamente... Yo siempre he dicho y pienso que la orquesta sinfónica de un lugar o una agrupación importante en una ciudad siempre más bien, la vida, el estilo de vida que se da en una ciudad siempre se refleja en la forma de trabajar de una institución o de una orquesta sinfónica, la forma de tocar, la forma de ensayarla. Por ejemplo, aquí es Jalapa, a pesar de que, bueno, ya hay mucho tráfico como en todos lados, de que a veces hay horas caóticas. Uh-huh. Ya ves hoy, por ejemplo, cómo estuvo la neblina, que te tomas un café, hace friecito, te relaja, ¿no? Así son, desde mi punto de vista, los ensayos, ¿no? En la Sinfónica de Jalapa, es decir, son amenos, de repente por ahí, pues, se ponen intensos, pero la música sale, fluye, es agradable, ¿no? Estar ahí. En la Ciudad de México, caótica y con todos los problemas así de sobrepoblación y eso, y los ensayos de alguna manera se vuelven así intensos, la gente es un poquito más intolerante, y así. Entonces, bueno, mi vida en ese sentido aquí en Jalapa es así, está tranquila, me siento muy tranquilo, me siento muy contento, me voy al ensayo, regreso, estudio, o me quedo en Tlalná y estudio allá, hago muchas cosas, me da tiempo para todo porque... Sí. Porque la vida así es tranquila, pacífica, ¿no? Y sí, todavía desde el 2010 que comencé a ir a minería, por lo que te platicaba hace rato, no he dejado de ir. Es decir, voy en los veranos. Normalmente yo voy en los veranos solamente. Ahora es una orquesta, se ha vuelto una orquesta que tiene actividad todo el año, ¿no? Pero lo principal está en los veranos, ¿no? Sí, en los veranos. Bueno, la temporada de verano es la temporada de tradición, por decirlo de alguna manera. No es así como lo llaman, pero bueno, así lo interpreto yo, ¿no? Entonces, a veces voy a más conciertos que otros años, pero tengo la fortuna de todavía atender los llamados, ¿no? De repente también tengo invitaciones para ir a algún festival, a veces es festival de una orquesta sinfónica, o a veces es un festival más pequeño, a veces voy a dar alguna clase en algún lugar, a veces... Es decir, no es que tengo la agenda ocupada, ¿no? Todo el año o así, pero tengo la fortuna de tener actividad de una u otra manera, ¿no? Claro. Por relaciones incluso de... A veces sí que son así directamente de la percusión, o a veces en la orquesta sinfónica con personas que he trabajado en otras instituciones, así, ¿no? Ok. Oye, y la otra vez hablábamos un poco del aspecto de solista. Ajá. ¿Tú te has desarrollado como solista en algún momento? Me comentabas que estrenaste muchas obras. Sí. En Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Te interesa desarrollarte como solista? Sí, me interesa. En realidad no lo he hecho. Sí me interesa, pero no lo he hecho. No puedo decir, no me puedo nombrar o identificar como solista, ¿no? Pero claro que me gusta estudiar repertorio solista en la percusión. Ahora, antes más que ahora, ¿no? Ahora prácticamente no lo hago, pero debería de hacerlo, ¿no? Es algo que me gusta mucho decir, pero tocaba muchos recitales, ¿no? Estrenaba muchas obras, algunas un poquito con más contenido que otras, pero bueno, al final de cuentas eran obras y era mi responsabilidad, es responsabilidad sacar el mayor provecho de ellas, ¿no? Sí. Sí me interesa, me gustaría hacerlo, de hecho es un propósito que tengo que hacer, ¿no? Un reto, ¿no? De volver a por lo menos tocar un poco más repertorio solista, tanto un concierto para percusión y orquesta como un programa de recital, ¿no? Si es algo que me guste, sí he tenido oportunidad de trabajar con muchos compositores, de trabajar en desarrollo, en ideas sobre cómo tocar
en los instrumentos de percusión, en cualquier instrumento de percusión. Eso mismo tenía Juan, ¿no? Y varios, yo creo que sí, que el compositor quiere componer para percusión, pero no sabe cómo y se acerca, y hace, ¿no? Exactamente, y hacer una reunión, y a veces es muy padre porque uno a veces saca todo lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Y le dices, mira, esto así y esto así, y a veces ellos mismos dicen, ay, pero qué tal si agarro la baqueta de este instrumento y le pego con y pero qué tal si al revés, y qué tal si así. Y a veces ellos también tienen ideas que a ti te hacen como pensar un poco más, ¿no? Sí. Y dice, bueno, es que de hecho eso tiene sentido, pero a ver, déjame pensar, ok. Y entonces se vuelve sesiones muy interesantes, ¿no? Que después a la larga te hacen aproximarte de una manera u otra a los instrumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad de... Pero esos sí fueron un solo instrumento. En los timbales, un maestro en Nueva York se dio a la tarea de componer un ciclo de obras, de 13 obras para timbales, que quería tocar, que quería que se estrenaran, y quería que alguien las tocara, ¿no? Y me invitó a hacer ese proyecto. Él organizó el recital. Y entonces, aunque eran solamente los timbales, es decir, no había más instrumentos más que timbales sinfónicos, era mi responsabilidad. A decir verdad, habían, dentro de esas 13 obras, había unas obras mucho más interesantes que otras, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad, por mucho, ¿no? Hasta a veces decía, pero es que, ¿qué es esta mugre? O sea, esto no... Pero no le podía decir eso y tenía que hacer que esa obra que de verdad no me gustaba sonara interesante de alguna manera. No había versiones, no había grabaciones, no era nada. Era yo el primero, ¿no? Y entonces, eso es un gran reto porque no se trata de calificar una obra o no, como buena o mala. Que sí podemos tener un poquito de criterio, de decir, bueno, esta obra yo creo que no es una obra buena, esta obra yo creo que sí es una obra buena. Pero creo que es más responsabilidad hacer que una obra de alguna manera suene algo, alguna idea, ¿no? Algún concepto, algún, no sé, lo que el compositor y uno mismo como intérprete interprete de esa obra. Uh-huh. Entonces era un gran reto decir, bueno, ¿cómo logro que esto, que a mí se me hace absurdo, tenga sentido, ¿no? Claro. Y como esa era una nada más, entonces yo tenía 13, como ya lo digo, no todas eran así, pero sí por lo menos 3 o 4, ¿no? Entonces ya era un gran reto y después, bueno, ese fue un proyecto muy especial para mí por la situación y además que era un instrumento que de alguna manera, aunque tienes muchísimas posibilidades, ya estaba escrito y ya estaba así, que era para ese instrumento y para... él quería así sistemáticamente que fuera de esta forma y de esta forma. Entonces yo teniendo esas ideas, ¿cómo hacía para hacer funcionar esa idea musical, ¿no? Esas ideas musicales. Entonces proyectos así he tenido la fortuna de colaborar. Incluso una vez también hice una cosa para campanas tubulares, ¿no? Nada más campanas tubulares, un solo teclado y así. Entonces se vuelve muy interesante. Creo que el hecho de explorar obras nuevas te hacen explorar y desarrollar recursos nuevos, claro, ¿no? Incluso que son aplicables no solamente para la música contemporánea, no, también en cómo vas a tocar el tambor en la orquesta sinfónica, ¿no? Esto que hiciste en las campanas tubulares, en este otro proyecto, seguro estoy que te va a funcionar en incluso, no sé, cómo tocar el pandero, ¿no? Uh-huh. O los timbales ya dentro de la orquesta, ¿no? O no sé, el xilófono, todos los instrumentos, ¿no? Y esto que hiciste aquí en la orquesta te va a ayudar para hacer, ¿no? El chiste es como encontrar un sistema de aproximación tal que sea aplicable y que sea flexible a todos los instrumentos de percusión y a todos los contextos, ¿no? Sí. Ya sea que estés tocando Rachmaninoff o Mahler en la orquesta sinfónica, o estés tocando 8 por radio en un ensamble más pequeño, o estés estrenando una obra para
bowls, ¿no? No sé, como solista. Sí, te vuelves ahí exactamente, un ¿no? experto en sacar sonido de exactamente, todo, y a ¿no? mover, cómo conocer tu cuerpo para aplicarlas. Yo le digo, esta palabra ni siquiera sé si existe y nunca me he dado la tarea y siempre digo lo mismo, ¿no? Las fisicalidades de uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa si muevo, o sea, de acá desde el hombro, nada más el codo? Exactamente, ¿no? Entonces, esas cosas son las que es decir, el hacer muchos contextos y muchas cosas te ayudan también a desarrollar muchas habilidades, ¿no? Físicas. Claro. Y bueno, obviamente musicales, ¿no? Sí. Técnicas y todo eso. Oye, y como un poco para ir cerrando, bueno, todas estas preguntas, las hicieron alumnos, ¿no? Ajá. Alumnos de la universidad con este interés, ¿no? Sí. De conocer pues, la carrera, ¿no? Incluso uno escribía así, ¿cómo no morir de hambre, ¿no? Ajá. Pero fuera de esto, porque pues, ya nos ha explicado cómo no hacerlo, sí. Una que me llama la atención es que alguien preguntaba cómo hacer la carrera para orquesta, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que está empezando, que a lo mejor le llama la atención la orquesta? ¿Cómo empezar? A lo mejor qué repertorio, a lo mejor qué estudiar más. No sé. Yo creo que catalogar, es decir, en algún momento más adelante, yo creo que se va a hacer, es hasta indispensable de definir cuál es tu fuerte, qué es lo que tú quieres hacer. Pero yo pienso que sobre todo a temprana edad musical, por así decirlo, o cuando en tu proceso de formación estás todavía más para acá, más comenzando, creo que es bueno aprender un poco de todo, pero todavía más bueno es otra vez yo soy defensor de aprender un sistema. ¿A qué me refiero con aprender un sistema? No es precisamente nada más aprender técnica y ya, no. ¿A qué le llamamos técnica? Es decir, aprender técnica puede ser algo muy diverso y muy variado, que es un tema que podemos nunca terminar con eso, ¿no? Pero aprender un sistema de aproximación de que, bueno, todo lo que yo toco, cualquier instrumento, si yo muevo los brazos y tengo, es decir, me voy a ir un poquito al aspecto más técnico y voy a tratar de regresar después a ver si no me desvío. Si yo toco relajado con los brazos y eso me ayuda a todos los instrumentos. Ahí ya es una idea, ¿no? Y si yo estoy con el tambor tocando, pero después me quiero pasar a la conga, y si aplico el movimiento físico desde la espalda, esto funciona también. Ok, entonces quiere decir que desde la espalda, si aprendo a relajar la espalda y eso funciona. Ahí ya son dos ideas que son aplicables a todos los instrumentos. Y son aplicables a la conga y son aplicables al tambor. ¿Y qué pasa si el xilófono? Es lo mismo. O sea... Sí. Y vas aprendiendo tu propio sistema más que decir, up, down, tap, flam, ¿no? Roll, doble, triple. No, o sea, eso sí, también es importante, pero creo que es más importante conocerte en ese sentido y qué funciona y qué no. Bueno, aquí puedo hacer esto, pero aquí ya no. Ahí hay una diferencia, ¿no? Ya no es todo tan similar. Bueno, entonces, creo que a temprana edad es mucho más importante explorar eso que de hecho definir qué es lo que quieres, ¿no? Es decir, no creo que tampoco sea tan bueno querer hacer todo absolutamente y si te invitan a confundir el ir a hacer un proyecto que de verdad te va a nutrir con nada más ir a tocar para que te paguen una lana, que eso también está bien, pero saber definir eso, pero explorar e incubar la información que vas explorando, ¿no? ¿Qué te sirve, qué no te sirve y eso? Bueno, eventualmente esa exploración, desde mi punto de vista, te va a hacer llegar a tomar una decisión, ¿no? Ok, sí, tocar salsa, es muy bonito, es muy padre, me encanta, pero creo que tengo mucho más potencial y me gusta más
tocar música contemporánea, por así decirlo, ¿no? O tocar música nueva y aprender repertorio solista y montar recitales. Disfruto mucho el proceso, ¿no? Entonces la salsa me encanta, o el jazz, no sé si tocas batería, pero me voy a ir por acá. O la orquesta sinfónica, ¿no? O el marching band, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero más o menos sabes de qué te estás nutriendo, y no quiere decir que vas a dejar de hacer una cosa si la haces o no, ¿no? Pero cuando tomas la decisión, en mi caso, de dedicarte más a la música de concierto, si lo quieres, al final todo es música de concierto, pero un poquito a la orquesta sinfónica, creo que, como ya lo digo, desde muy temprana edad yo supe que yo quería eso, pero porque también cuando estaba en Acapulco yo tocaba la batería y me encantaba tocar cumbias, y en los grupos de mi abuelo otra vez, ¿no? Aunque no tocaba yo, no iba yo a las bodas y a los 15 años y eso, pero ahí estaba, y después sí tocaba y ensayaba, y entonces más o menos sabía. Nunca toqué eso en grandes ligas ni nada de eso, pero más o menos sabía de qué se trataba, más o menos aquí pude explorar un poquito más a fondo todo, y dije, no, es la orquesta sinfónica, ¿no? Bueno, y entonces creo que el darle continuidad al proyecto que tú quieres es la consistencia. La consistencia en que sí, efectivamente, no te des por vencido y estudia y todos los días y todo eso, sí, pero entender que de hecho sí tienes que estudiar aunque no quieras, ¿no? Y a veces uno tiene una hueva terrible y decir, bueno, a ver, voy a hacer eso, voy a hacer, a estudiar esta partecita que tengo que hacer, algo tengo que lograr hoy para que esto más o menos pueda por lo menos entender, ¿no? Y de qué se trata, o por qué es tan difícil para mí, y hace el esfuerzo de verdad mental, y automáticamente tu cerebro va calentando también. O sea, cuando comienzas a estudiar va calentando, y como todo va acelerando, va acelerando, va acelerando, y te clavas, y resulta que no estudiaste 20 minutos como dijiste, que al final esos 20 minutos se convirtieron en 2 horas o en 1 hora y media o en 3 horas o así, ¿no? Y de hecho sí sacaste algo de provecho. Entonces yo creo que es hacer el esfuerzo para esforzarse un poquitito para dar el primer paso, ¿no? Dar el primer paso, y después ese primer paso casi que en automático te va a hacer dar el segundo paso. Y también no dejar es decir, que siempre tengamos algo un proyecto. Claro. Creo que hacer un proyecto o tener en mente un proyecto es lo que puede cambiar el rumbo de nuestro desarrollo, porque si ahorita, por ejemplo, estamos en octubre, ya prácticamente es noviembre, ya es el último día de octubre. Entonces dices, bueno, a ver, ya se acabó el año prácticamente, y yo todavía no he logrado aprender estos 2 estudios que dije que me iba a aprender. Los voy a estudiar y los voy a hacer. Y entonces ya tienes un proyecto muy pequeño, pero vas a estudiar esos 2 piececitas, o estos 2 estudios, o estas 2 obras que dijiste que ibas a hacer desde hace 6 meses y no lo hiciste, ¿no? Entonces ya al 31 de diciembre estas obras por lo menos tienen que estar leídas y tocadas ahí medio un poquito como en desarrollo, pero ya lo hiciste. Y ya estás estudiando, y entre más, ¿me explico? Sí. Va a llegar enero y vas a decir, no, es que ya empecé y ahora ya lo tengo que acabar, ¿no? Okay. Y es decir, nunca permitirse o darse el permiso de decir, no, hoy no tengo ganas de estudiar, porque seguramente mañana tampoco vas a tener ganas de estudiar. Claro, y se va acumulando. Y pasado mañana tampoco vas a tener ganas de estudiar. Sí pasa. Exacto. No, sí, claro que pasa. A mí lo digo porque me ha pasado, ¿no? Y entonces, es decir, no tengo ganas de estudiar, pero voy a estudiar un poquito, ¿no? Y te das cuenta que es la cabeza, no es tanto la energía física, sino la cabeza la que solita, lo que pasa es que está apagada esa parte que en donde estás desarrollando, ¿no? Todo lo que estás haciendo. Y empiezas a estudiar y va así girando poco a poco, y estás más y te metes más, y entonces ya, y en 10, 15 minutos ya calentó, ¿no? Entonces lo más difícil es comenzar. Y cuando estás agarrando las baquetas,
estás sufriendo porque dices, estoy en contra de mi voluntad haciendo esto, ¿no? Sí. Y entonces te digo, la ardillita que empieza de menos a más, y ya comenzó, ¿no? Claro. Y entonces, sí, yo creo que es por ahí. Bueno, y ya podría extenderse mucho, ¿no? Pero por último, un poco, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Estás en otro proyecto ahorita? Pues mira, tengo varias cosas. Estoy haciendo un proyecto a la par, es un emprendimiento que desarrollé que estoy tratando de echar a andar desde mediados de la pandemia con tanta incertidumbre que vivimos en aquel tiempo y yo al ser percusionista y a no tener acceso de primera mano a muchos accesorios, productos, instrumentos de percusión, me di a la tarea de crear una tienda en línea que a veces tiene más forma de otra cosa y a veces tiene más forma de tienda y lo que sea, pero en eso estoy trabajando arduamente para poder consolidarla, ¿no? ¿La tienes un poco activa? Para que sí, la está activa en Facebook y en Instagram, es Percusión en Línea, ¿no? Okay. Y ahí nos pueden buscar, nos pueden mandar mensajes, siempre respondemos absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Y lo que no tenemos en inventario lo pedimos y ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Por muchas razones nos ha costado mucho trabajo en algunas etapas, en otras se ha llevado a cabo muy rápido. Es decir, los procesos han sido muy interesantes porque yo no soy ni administrador de empresa, es decir, administro ahora esto, pero no soy vendedor, no soy gestor, no soy nada y estoy aprendiendo a los negocios, ¿no? A hacer esto cuando mi carrera siempre fue la música, ¿no? Uh-huh. Y entonces estoy todos los días con eso, además de ir a la orquesta, además de estudiar. Tengo otros proyectos en Guadalajara con la Orquesta Solistas de América, ahora en noviembre. Estoy trabajando muy de cerca con la Orquesta Imposible. Es un proyecto de Alondra de la Parra que ahora se va a consolidar todos los veranos en la Riviera Maya, pero mientras hacemos muchas cosas a lo largo del año. Y entonces estoy en ese proyecto también muy metido. Ahí es donde estaba Mike también. Mike está ajá, también ahí. Entonces, estamos en eso, ¿no? Okay. Y ya, te digo, todos los días aquí sacándole provecho. Estamos también en un grupo contigo, la Arritmia, ¿no? En el ensamble de percusiones de Juan Martínez, que bueno, apenas hicimos ahora fue mi debut, ¿no? En Monterrey. Y bueno, ese proyecto también lo tengo siempre muy presente, ¿no? Porque es algo nuevo para mí, porque después de tantos años de dedicarme a otro estilo de música, el cambiar de contexto, pues es muy interesante. Se puede hacer, pero ahora hay que tener la capacidad y la habilidad de cambiar el switch y decir, bueno, ahora, así como prender y apagar la luz, ahora estoy en una cosa en la mañana y ahora estoy en otra cosa en la tarde, claro, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante y por eso me interesa tanto, ¿no? Y bueno, estamos, es decir, entre varias cosas, poquito de cada cosa, claro. Me mantengo ya muy ocupado. Oye, y pues, a ver si puedes, si tienes algún material discográfico, videos, no sé, claro, pasármelos. Sí, voy a dejar las ligas, todas las ligas ahí debajo de la descripción, tanto tu semblanza, las ligas, supongo que tienes, ¿no? Que has participado en algo para que la gente también escuche nueva música o música que está hecha pues también por mexicanos, ¿no? Te vea en algunos videos. Y para cerrar, tres maestros o percusionistas que tú me recomiendes entrevistar también, que sientas que son pues importantes, y así como maestros, quizá personas jóvenes también que estén empezando y que veas que tienen una buena trayectoria. ¿De aquí de México? De México. Yo creo que Alvin Kruger, yo creo que es una persona que más que hablar de él, siempre le gusta hablar de lo que un percusionista o un artista puede o necesita
¿no? Y que aplica no solamente a percusionistas, sino a mucha gente, porque él habla desde su experiencia de las cosas que él hizo y también de las cosas que no hizo, ¿no? Y que ahora cuando ya él es una persona ya jubilada, retirada, él dice, pues, yo debí de haber hecho esto, no hice aquello, hice esto, aquello, pero también dicen que lo hubiera no existe, ¿no? Pero piensa mucho en esas cosas que ya desde la experiencia otra vez, ¿no? Y después de tantos años habla bastante de eso y es muy interesante escucharlo. Yo creo que él sería una persona muy interesante a quien escuchar. También Gabriela Jiménez es una persona que siempre tiene algo que decir desde la parte... Ella tiene algo muy, muy interesante que nosotros, por alguna razón, todos los creadores escénicos tenemos una parte muy sensible cuando que no... Hay veces que vienen muchas cosas, otra vez, por ejemplo, el no tener ganas de estudiar o de hecho sí estudiar y a la mera hora que no salgan las cosas como uno espera, ¿no? Y uno siempre tiende a castigarse, ¿no? Ya se va a apagar aquella. Ya se acabó. Pero esto sigue. Ok. A castigarse. Uno toca un concierto y en lugar de decir, bueno, terminó el concierto, lo hicimos muy bien. No, uno piensa siempre en lo que no salió tan bien, ¿no? Y a veces a uno lo felicita alguien, muchas felicidades. Y dentro de uno mismo está... Sí, pero, ¿no? Sí. Pero. Gabriela tiene mucho eso, que sabe cómo filtrar esas cosas que pudieron ser mejores y dicen, puede esperar esto en su momento, ¿no? Y es muy interesante escucharla. Y otra persona más joven, es decir, de otra generación, yo pienso que Santiago Mora es primera percusión de Filarmónica de la Ciudad de México. Él también tiene una historia muy interesante. Salió a estudiar al extranjero, ahora regresó y ha aprendido igual así un camino con altibajos y eso, pero ha consolidado su posición en la Filarmónica de la Ciudad de México y lo hace muy bien, ¿no? Entonces también es muy padre, creo que sería muy interesante. Y de otros músicos, pues hay un montón, ¿no? Hay un montón de gente muy... Roberto Palomeque, incluso, que no solamente... Es muy... Es una bestia tocando la marimba, ¿no? Más bien. Pero ahora ya como catedrático en una escuela en el extranjero, ¿no? En Estados Unidos, creo que... Estoy seguro que ha tenido mucho aprendizaje y muchas cosas que platicar y que compartir, ¿no? Pepe García es otro de los grandes percusionistas jóvenes, ¿no? Que bueno, un montón de historia ya tiene, ¿no? Y de trayectoria. Sí, hay mucha gente que de momento no sé. Con esos ya hay tarea. Ya son un montón, sí. Sí, pues sí serían. Pues gracias por tu tiempo. Esto va a estar, no sé cuándo vaya a subirse, pero pues ahí te aviso, te pediré todas estas ligas para que la gente vea. También una pregunta era alguna obra que recomiendes, así, alguna que te guste. De lo que sea. Así que digas, escuchen esta y ya. Mira, hay una obra que a mí me gusta mucho. Bueno, hay dos en realidad. Una que siempre me gusta y que ya tiene muchos años que la voy a volver a hacer, que sé que la voy a volver a hacer porque me gusta, es un compositor, Nico Muhly se llama, gran compositor, él es de Estados Unidos y tiene una obra que se llama It's About Time. Okay. Y esa obra es para vibráfono, tam-tam, una serie de tambores, tom-toms, otro bombo aquí, 3 platillos, unos rines de carro, unos break drums, bootblocks. Es una obra padrísima, porque además pide la afinación específica en todos los instrumentos que no sea el vibráfono, notas específicas con el rango específico. Entonces se crea unos colores ahí impresionantes porque todo está afinado, ¿no? Okay. Y ese es muy padre. Y hay otra obra de Adolfo Kaplan, un compositor chileno, que se llama Eloy, es para marimba y tiene unas cosas
hay muy interesantes que vale la pena pues escuchar, ¿no? Sí, para que quienes lo lleguen a ver pues puedan checarlas. Exactamente. Gracias y bueno, a ver si luego hacemos alguna otra sesión. Claro. Como más a detalle. Espero que haya sido útil, ¿no? Sí, gracias. Sí, es muchísima información. Sí. Incluso a mí me responde bastantes dudas, ¿no? Sí. Existenciales. No, hombre, no. Pero bueno, y para los que están, la vez pasada se me olvidó, pero si les gustó, pues suscríbanse. También espero que vaya para largo todo esto. Y comenten si hay alguna otra cosa que les gustaría saber, ¿no? De todos estos percusionistas. Lo que sea, ¿no? Suscríbanse, compártanlo con más compañeros de percusión, más músicos en sus escuelas, en donde sea que puedan, pues nos ayuden compartiendo. Y pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio que será con Jesús Reyes. Eso, denle like ahí. Para su like, sí. Sale pues, muchísimas gracias. Gracias a ti, Chris. Cuídate. Ahí queda.